Las víctimas de acoso sexual rompieron el silencio gracias al movimiento Me Too, que fue reconocido por la revista Time como Persona del Año. Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El movimiento contra el acoso sexual Me Too fue reconocido por la revista Time como Persona del Año. Tras las revelaciones de actos de acoso sexual presuntamente cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey, millones de mujeres en el mundo dieron a conocer sus historias acerca de los ataques sexuales que han sufrido. El movimiento surgió espontáneamente en octubre cuando la actriz Alyssa Milano tuiteó: "Si has sido acosada o asaltada sexualmente, escribe Me Too" en respuesta a este tuit. El hashtag fue tuiteado casi 1 millón de veces en menos de 48 horas. Sin embargo, el movimiento Me Too apareció en Twitter por primera vez gracias a la activista Tarana Burke, quien impulsó el hashtag para crear conciencia sobre la violencia sexual. La portada de Time reconoce la valentía de las mujeres que rompieron el silencio contra el acoso o abuso sexual en una foto en la que figuran la actriz Ashley Judd, la cantante Taylor Swift y la trabajadora agrícola Isabel Pascual. El editor en jefe de Time, Edward Frechental, dijo que esta oleada de denuncias se convirtió en uno de los giros más rápidos en la atención pública de Estados Unidos en medio de siglo. El anuncio fue realizado en el programa Today de la cadena NBC, que recientemente despidió a su presentador Matt Lauer ante denuncias de acoso. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Mariana H. y los saludo como todos los lunes, igual que Fabi Guarneros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Y Yasmín Jalil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un tema súper polémico que no es algo reciente, que las mujeres hemos padecido, mujeres y hombres, pero sí, más mujeres a lo largo de la historia, pero que siempre toma tintes distintos y ahora en el mundo del cine y de Hollywood, bueno, ya existía también antes, pero ha sido un escándalo este 2017. Vamos a debatir entre nosotros, hacemos una pausa y ahorita regresamos. País, a nuestra mesa de Punto y Coma, nuestro tema, y quiero presentar a Rosalba Cruz Martínez, que nos va a apoyar en este tema que tiene que ver con el acoso sexual a las mujeres. Sí, claro, en Hollywood, en las grandes esferas del glamour, pero aquí también, en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestras escuelas. Gracias por estar antes que nada con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, aquí, por ejemplo, quiero empezar. Tenemos información que está, digamos, al acceso de todo el mundo en Internet. ¿Qué es el acoso? ¿Cuántos tipos de acoso? ¿Existe el físico? ¿Existe el verbal? Pero si nos vamos con una lista de puntos específicos, yo pienso que no podemos generalizar, porque de pronto te dicen, un acoso físico es que un hombre llegue y te toque, que te haga así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Masajito. Y pues yo no lo veo como acoso dependiendo de quién sea. Claro, ajá. ¿Tú estarás de acuerdo que tú sabes cuando alguien te hace así de ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y cuando te hace alguien así con sexosidad. O sea, es algo que es difícil de explicar, pero se siente cuando hay lascivia, cuando solamente por pretexto quieren estar cerca de ti, que cuando es alguien que hay gente que es como mucho más tocona, más así. Entonces, tendremos que partir con mucho cuidado y sí, bueno, pues especificar cuándo somos víctimas de acoso y cuándo, y esto es mi punto de vista también, algunas mujeres hemos exagerado en un tema de acoso y entonces eso también nos perjudica. Yo creo que de pronto no estamos exactamente en el punto del acoso y nada más lo utilizamos para otro tipo de fines. Pero bueno, tú, Rosalba, digamos, ¿cuál sería tu definición de acoso sexual? Especificando de hombres a mujeres, porque también hay de mujeres a mujeres, de hombres a hombres, pero en este caso, hombres a mujeres. Claro, yo creo que lo primero que tenemos que revisar es los contextos, ¿no? Hablar del tema del acoso sexual es importantísimo hablar del tema de la condición de género, ¿no? Estructuralmente, históricamente, tenemos como conciencia hoy día a través de los tratados internacionales, de las mismas leyes nacionales, de los códigos penales, que hay una subordinación de lo femenino frente a lo masculino, ¿no? Y esto implica también con respecto a la interseccionalidad, como pueden ser los niños y las niñas, ¿no? No es lo mismo ser una mujer adulta a ser una niña, ¿no? O a ser un adolescente. Las condiciones son totalmente diferentes. El tema de las violencias sexuales en general están relacionadas con el tema, sí, de abuso de poder. Y por ende hay que hablar
¿no?, del abuso de la violencia de género, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esta subordinación de lo masculino, ¿no?, de lo femenino frente a lo masculino, entonces entra dentro de las violencias sexuales el acoso sexual, que incluso cuando hablamos en la generalidad, hablamos como que es el menos importante, ¿no? A mí me pasa que yo soy de profesión abogada y cuando vienen para una consultoría me dicen incluso papá y mamá cuando hablan de la violencia sexual en relación a sus niños y niñas, por ejemplo, no pasó a mayores. Y no pasó a mayores implica que no haya una penetración, por ejemplo. Cuando esta intromisión, esta ocupación del cuerpo se puede percibir de la misma manera, ¿no? Y que puede revisarse dependiendo de los contextos. No es lo mismo vivir una violencia sexual, ¿no?, incluyendo el acoso sexual, incluyendo el abuso sexual de personas ajenas, o por ejemplo que sea algún familiar. Y que hoy día la CEAV, esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos señala de los puntos, además, que son los públicos de las procuradurías. El 60% de los que ejercen violencia sexual son personas cercanas a nuestro círculo primario, ¿no? Es que además, Rosalba, lo que dices tienes mucha razón, porque hay una línea muy delgada entre lo que estamos exagerando y lo que aguas, no lo tienes que dejar pasar. Así y ya decías tú, los niños, ¿no? Pero por otro lado también tenemos una Salma Hayek, que cuando denuncia a este hombre, a Harvey Weinstein, que dice que la acosó mientras estaba filmando Frida, ella ya era una celebrity y ya era multimillonaria y conocida en todo el mundo y una líder de opinión muy famosa y muy conocida en todo el mundo, no nada más en Hollywood o en México. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo se atreve un productor o alguien que está tantito arriba de ella acosarla? Si es acoso o puede ser cómo se llevan, puede que ella también dio pie a hacerlo, no me refiero a Salma Hayek, sino en general. Y por otro lado, como ya dices tú, una niña que a lo mejor vive con su abuelo y está todo el tiempo con él o con un tío y de repente le empieza a acosar también y ahí, bueno, pues no es que ella lo esté provocando, ¿no? Claro, aunque a mí me parece que justo por eso es que empecé a hablar como el tema del género, ¿no? Y cómo aprendemos a ser mujeres y cómo aprendemos a ser hombres. Es muy interesante revisar cómo independientemente de que seas una mujer, hablaba yo de la interseccionalidad, ¿no? Sí, por supuesto que hay características que te ponen en situaciones de vulnerabilidad muchísimo mayores, ¿no?, que otras, ¿no? El ser indígena, el ser niña, etcétera. Sin embargo, el tema de aprender a cómo aprendemos a ser mujeres, de estos roles, son los que pueden hacer la diferencia, ¿no? Aunque seas exitosa, aunque seas profesionista, etcétera. No es lo mismo que vayas acompañada del hombre exitoso a que tú seas exitosa también, pero que tienes que hacerte un poquito para atrás para que él brille muchas veces, ¿no? Y que desafortunadamente puede ser que en la generalidad no lo notemos porque estamos muy acostumbradas, es la naturalización de esta subordinación de lo femenino. El que una mujer hable y diga en este momento, yo fui acosada sexualmente por todas estas celebridades que ahora, pues está el boom, ¿no? Sí. Y decirlo, y entonces empiezan los comentarios, es que está aprovechando el momento. Sí, claro, ¿por qué cuando le sucedió no dijo? Porque en ese momento sí, seguramente se vio beneficiada. Pero puede que no, puede que sí, ¿no? Pero a lo mejor yo te pregunto, porque eso es polémico, ¿por qué se tarda uno tanto en denunciar? A ver, en el caso de Salma, ¿por qué Salma esperó? Ya lo dijo ya era famosa, ya sea películas, ¿por qué? ¿Por miedo? O sea, porque seguimos teniendo miedo a la denuncia, no tanto por toda la parte legal o lo que se pueda tardar, ¿no? Sino también por miedo a ser juzgadas, por miedo a decir, es que ella provocó, o por miedo a que te estigmaticen. Claro, por ejemplo, ahorita hablamos de esta situación y estamos, digo, no estoy diciendo que sea como intencional, pero estamos cuestionando por qué ella se tardó tanto. Es decir, estamos volcando como la estigmatización a la víctima. O sea, igual no estamos diciendo, ¿cómo es que él se atrevió, siendo ella ya siendo quien era, ¿no? A actuar de esta manera, ¿no? Estamos diciendo, ¿por qué ella se cayó tanto y ahorita aprovecha, ¿no? Y entonces, imagínense si eso pasa con la gran celebridad, ¿cómo pasa con estas mujeres que viven en contextos muy naturales, muy normales, nosotras, en nuestros ámbitos laborales? Me está acosando alguien que tiene tanto poder dentro institucional, que además es seductor. A todo el mundo le cae bien.
súper amable, agradable, exitoso, etcétera. ¿Quién me va a creer? Oye, Rosalba, regresamos con eso. ¿Quién me va a creer? A veces el mismo papá te dice, ay, no seas payasa, no es para tanto. No es para tanto, vas a hacer una denuncia y el policía es un policía corrupto, vas en el trabajo y el jefe también es un acosador. Claro. Entonces, hay veces que sí, bueno, ¿por qué? Pues porque no sé por qué, pero no nos va a servir y entonces va a ser un trámite tal vez humillante y muchas cosas que ahorita ponemos sobre la mesa. ¿Por qué no se denuncia el acoso sexual? Esa es nuestra pregunta de Twitter. ¿Por miedo? ¿Porque se queda impune? ¿Por burocracia? Digo, no hay opción por todas las anteriores, pero también sería la adecuada. Con esto regresamos. Yo votaría por todas las anteriores. Claro. ¿Qué tema el del acoso tan polémico, tan subjetivo incluso para uno mismo? Ahorita que estaba diciendo Rosalba, ¿por qué cuestionamos por qué se tardó tanto Salma Hayek y todas las demás en denunciar? Y yo tengo que confesar que sí siento culpabilidad cuando lo dices, porque sí lo he cuestionado. Cuando vi, por ejemplo, las fotografías de Gwyneth Paltrow, que también denuncia a este productor de Hollywood, yo decía, bueno, si en todas las fotografías, en los premios, está abrazada de él, dándole el beso en el cachete, de la mano, pues a lo mejor también él se pudo haber confundido, ¿no? Si yo, que soy mujer y que más o menos soy pensante, de repente pienso eso, pues una mentalidad de un tipo machista o una mujer machista, sin duda alguna la culpa a ella, ¿no? Claro, también es importante como checar el tema de las construcciones del amor romántico. ¿Cómo aprendemos las relaciones, ¿no? Estos vínculos afectivos de esta forma. Por ejemplo, hubo no sé cómo llamarla, en Canadá se manejó el hecho de, si te dice no, es no. Claro. Pregunta. Porque además en estas construcciones que tenemos, cuando la mujer dice no, es que en el fondo dice que sí, claro. ¿no? Y a veces se está haciendo lo interesante. Porque no aprendemos a preguntar cuando tocamos el cuerpo. Pero ¿no? es que ahí sí, eso es una bronca, porque, a ver, chicas y chicos, les planteo esta situación. Cuando te gusta alguien y ya llevan, ponle que saliendo, voy a ser muy conservadora ponle que saliendo y ya llevan un par de citas y ya no sé qué, y tú estás así y te encanta, te fascina y te agarra y te roba un beso. Sí. Es romántico. Sí. Pero alguien podría decir, fuiste violentada porque te dio un beso con violencia. Y aparte yo digo, ay no, si me preguntan, ¿te puedes dar un beso? Digo, ay, qué guácala, guácala, ¿no? Sí. Te lo tiene que robar, sí, ¿no? Es que sí. Pero es la construcción del amor romántico. El contexto otra vez. Sí. ¿No? Pero si lo hace alguien que no te gusta, Y entonces si el día que no te gusta, tú dices no, se pone grave cuando, ay, pero si yo sé que tú quieres, te acabo de decir que no. Claro. Exacto. Y ocurre, por ejemplo, hace poco yo tenía en el Instituto de Ciencias Penales, tenía un compañero abogado que decía, bueno, es que estaban en el hotel y ella dijo no. Y entonces, ¿cómo no? Si estabas ahí era porque querías, y entonces la violó, ¿no? Y entonces tiene justificación, porque si ya estaban ahí, si dijo que no, bueno, parece que lo estoy llevando al extremo, pero es una relación muy similar. El no saber decir no, porque tenemos esto que nos aplasta, porque me da miedo, porque a lo mejor es mi jefe, porque a lo mejor él tiene poder sobre mí. ¿Cómo le digo que no? Me va a correr, me va a dejar sin esto, etcétera, etcétera. No, o incluso porque a lo mejor te invitó a salir, te invitó a una cenita y tú por pena, o sea, no, pero no quiero, pues decirle, no quiero nada, ¿no? Sí. Oye, pero yo quería regresar un poquito también a esta de, cuando yo pregunté, y porque yo no hice la pregunta de decir, ¿por qué Salma se tardó tanto como juzgándola a ella? O sea, yo quiero llegar como a la raíz de por qué las mujeres nos tardamos en denunciarlo. O sea, voy a ser más concreta. Yo no la estoy juzgando de que, ay, era por su momento. No. Yo digo, ¿por qué se tardó? Porque podía perder el papel en la película y para ella es más importante tener esa proyección. Uno, porque, justo lo que ya hemos dicho, aquí lo apunté, ¿no? Porque, bueno, puedo perder el trabajo, porque no me van a creer. O otro, ¿no? Comentamos casos. Porque estoy buscando una carrera, llegar a un nivel y entonces el jefe es medio, o sea, tiene miradas que no me gustan, pero mejor lo ignoro porque yo quiero llegar a ser, no sé, la periodista número 1, ¿no? Para claro. poner, es decir, no, si te fijas, no estoy juzgando el que, ay, por oportunidad, no, sino decir, ¿por qué? Porque a veces tienes que sacrificar esa parte para llegar para la otra, o sea,
Te pregunto por qué pasa. Y es que, bueno, yo lo relacionaría un poco más con el tema de también la naturalización. Pues es que, lo hace con todas. Así es, exacto, su personalidad. Así saluda con todas. O sea, ni siquiera te sientas especial, ¿no? Sí. O sea, sí lo hace con todas, aquí el medio así es, ¿no? Pues simplemente dile que no, dale la vuelta y no pasa nada porque estás exagerando. Pues te pongo un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, el señor, vamos a poner casos hipotéticos, el señor que saca las copias, ¿no? Y que tú trabajas en una oficina y el señor que saca las copias siempre te agarra la mano, te quiere saludar de beso y tú no quieres, ¿no? Pero tú apenas estás entrando, tú sabes que ese no, o sea, con permiso, tengo un salario, tengo una hipoteca, o sea, a eso es lo que voy. ¿Por qué? Reitero, ¿no? O sea, otra vez es saber cómo aprendemos a ser mujeres, ¿no? Y cómo aprendemos a ser hombres. O sea, como hombre puedes hacerlo, ¿no? O sea, pues estoy halagándola, ¿no? Para que vea que es bonita, ¿no? Y nosotras, bueno, a lo mejor ni siquiera es malintencionado, soy yo. A lo mejor soy yo. O a lo mejor le di pie, ¿no? O mandé la señal equivocada. De los roles es híjole, abayazador, ¿no? Porque es el tema de realmente creer que esto es natural y que, bueno, pues simplemente no le hago caso y ya no pasó nada. Oye, perdón, lo que les estaba contando también en el corte, que les dije que fui a otro canal a hacer una entrevista, obviamente no aquí porque nuestro Dave, amamos y es súper respetuoso, pero estaba una chava poniendo el micrófono y entonces me pasa el micrófono, yo lo agarro siempre, como que tengo ya la costumbre, y literal, me agarró las boobies y me dijo, pásatelo por acá, y me tocó. Yo me puse como energúmeno, le dije, oye, ¿qué te pasa? Le agarré las manos y le dije, no me tienes que tocar, o sea, nada más con que me digas yo me lo pongo. Y se me quedó viendo, yo así hice un entripado y al final como que dije, voy a ir con el productor y le voy a decir, es una falta de respeto. Y al final me dio flojera y ya no lo hice. ¿No? ¿Pero por qué te dio? O sea, dijiste, ¿no? Dije, ya, voy a quedar como que la histérica, la otra se quedó con cara, a lo mejor yo estoy malinterpretando y no fue nada, es una chava, pero al final no lo hice, ¿no? Y si hubiera sido un hombre, a lo mejor sí lo hubiera hecho. Y ahorita lo estás denunciando porque quieres fama. Exactamente. Por ejemplo. No, pero le decía yo a Fabi, a lo mejor si empezara mucha gente a tuitear, oye, en este canal hay una chava microfonista que hizo esto, yo hubiera salido, después de 1 o 2 meses así, a mí también me pasó. Claro. ¿No? Y lo que tú dices, aunque sea chava, y otra cosa que también pasa a veces, cuando te agarran en curva, cuando ya vienes que ahí viene el típico ahí sabroseador, le sacas la vuelta o lo que tú quieras. Pero hay veces que con algo así, de alguien que no conoces y que no te esperas además, como que te sacas de onda. Yo a lo mejor, Mariana, hubiera dicho, ay, güey. Sí. Y ya. Y ya. Sí. O sea, como que si hubiera hecho, no me latió, pero a lo mejor nomás hubiera sido como el descontrol. Entonces, ahí es donde está toda esta gama de matices, en donde también yo me guío un poco por si a ti te molestó, o sea, si para ti es muy incómodo, tú tienes que hacer esta barrera, ¿no? Claro. Teníamos una amiga, perdón, rapidísimo, Andrea Newman, que estaba en este programa, en otro, algo así, se fue. Y había un jefe en ese entonces, ya no está tampoco, que siempre llegaba y te saludaba de beso, pero así, ¡mua! Y así de, guácala, no sé qué. Como que normalmente te saludas cachete con cachete, ¿no? Sí. No te dan como el beso salivoso incómodo. Y él era el típico que, así es. Y ella le dijo, oye, ¿sabes qué? A mí no me importa que así seas, pero a mí me incomoda, te voy a pedir que no lo hagas. Dijimos, pues bien por ella, claro, ¿no? Sí, qué bueno. A mí no me gustaba, no me incomodaba, entonces cada quien también va midiendo sus límites, ¿no? Claro, incluso, por ejemplo, en alguna ocasión también me tocó escuchar a una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que decía, ¿no? Que este tipo de delitos como es el acoso en el metro, por ejemplo, ¿no? O sea, los tocamientos que se tipifica como abuso sexual, pues más que ser denunciados tendrían que ver con el empoderamiento de quienes viven ese tipo de violencias, porque yo, por ejemplo, estoy segura que en el caso que tú describes, la próxima vez que ella quiera hacer lo que hizo contigo, lo va a pensar. Sí. Porque ya tuvo como esta... le pusieron un alto. Claro, ya se marcaron los límites, ya se enfrentó, ¿no? Que es lo que casi nunca ocurre entre la víctima y el agresor, ¿no? Porque si yo soy el agresor, yo siento que yo puedo hacerlo. Estoy hablando de este abuso de poder. Y el hecho de que la víctima, ¿no?, me enfrente, pues obviamente lo desarmas, ¿no? Sin embargo, hay que revisar en qué condiciones, porque no sabes
si el riesgo va a ser mayor, cómo va a reaccionar, dónde estás, etcétera. Pero esta investigadora decía, bueno, en ese tipo de asuntos que sí pueden ser penales, que sí pueden ser denunciados, ella le apostaba más a la educación y al empoderamiento de quienes pudiéramos estar en una situación como víctimas. Okay. ¿No? Pero me decías hace rato que no hay jurisprudencia. A ver, cuéntanos. Sí, no hay eso. jurisprudencia, ¿no? Y eso significa, pues, que los asuntos que llegan a ser denunciados, pero sobre todo que llegan a ser acreditados, después llevados ante un juez y después sentenciados, como para que después exista la polémica tal que tengan que llevarse a una instancia que pueda generar, pues, la jurisprudencia, no son lo suficientes o no los hay. Wow. A ver, no para espantar al público, pero sí para tener una idea. ¿Cuál es el proceso para hacer una denuncia y qué sigue? O sea, ya, por ejemplo, el que te acosó, te molestó, te dio un beso que no querías, ¿no? O pongamos, digo, para que sea más fácil, que sí hubo, digo, para borrar ese límite del por eso, objetivo, ¿no? Sí, o sea, sí te agarró. Sí te agarró, ¿no? Vamos a decir, o tu jefe te lo insinuó, o te lo propuso. O entraste y te dio una nalgada. Ándale, ¿no? exacto. Okay. Por ejemplo, cuando ya hablamos de algo físico, cuando ya se tocó el cuerpo, ya es abuso sexual. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer una denuncia, ¿no? Y una denuncia que puede estar en dos vertientes. Puede ser en el área administrativa interna, en recursos humanos. La Organización Internacional del Trabajo tiene todo un esquema, todo un proceso para iniciar procesos también, valga la redundancia, internamente en materia laboral en relación a los temas de violencia sexual dentro de las instituciones laborales, ¿no? Públicas y privadas, que también Peña Nieto, el presidente, hace poco sacó un protocolo en relación al acoso sexual dentro de las instituciones gubernamentales, porque existe esta obligación a partir de la OIT y de todos estos tratados internacionales, Belén do Pará, CEDAW, etcétera, etcétera. Bueno, eso es por una parte, ¿no? La otra es hacer una denuncia penal, ¿no? Tenemos que ir a una agencia del Ministerio Público. Sugiero sea la agencia especializada en delitos sexuales, porque pues en sentido estricto el personal esté especializado, aunque también se vale mencionar que la mayoría de ellos y ellas se especializan pues a fuerza del día a día. O sea, no tienen francamente una especialización particular para atender violencia sexual, ¿no? Y que eso también no los hace ni las hace ajenas de esta estructura donde las mujeres pues muchas veces somos cuestionadas por no tener como estos mandatos. Es decir, ¿y qué hacías a la 1 de la mañana con un escote en Zona Rosa? Como las chicas que tomaron el Uber, ¿no? O los Cabify. Que eran esas horas y estaba ebria. ebria, claro, por supuesto. Por eso tomó un taxi. Sí, exactamente, pero la gente en redes sociales era quien lo ponía. Empezó a cuestionar. Pues claro, con una faldita a esa hora y borracha, ¿qué hacía tomando un taxi? Claro, pues justo, por eso. Claro. Y entonces ese es el problema también. Las instituciones pues no salen de esta estigmatización que se tiene, ¿no? O sea, no son ajenas, vaya. Llega uno a la agencia del Ministerio Público, vamos a ser entrevistadas. La realidad es que primero nos hacen como la entrevista previa. Oye, ¿qué me vienes a denunciar? Esto y esto. Ok. Entonces pasas con un agente del Ministerio Público, que además es nuestro derecho que sea de nuestro mismo sexo o sexo opuesto, dependiendo de quién te haya sido violentado, ¿no? O sea, te violentó un hombre o una mujer, a lo mejor te sientes más cómoda con uno o con otro. Pero es nuestro derecho, casi nunca nos lo dicen, pero así tendría que ser. Pero tú puedes pedirlo. Claro. ¿Me va a entrevistar un Ministerio Público hombre? Oye, no, porque pues justamente es quien me acaba de violentar, ¿no? Un hombre. Entonces quiero una mujer o viceversa, ¿no? Tendrás que contar todos los detalles, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Todo. ¿Dónde, cuándo, quién, cómo se llamaba, quién estaba, cuántas veces, qué te dijo, a qué hora? La mayor cantidad de detalles posibles, porque la jurisprudencia en temas de violencia sexual nos señala que el testimonio de la víctima, entre más detalles, va a ser el que nos va a dar como mayor fuerza, porque generalmente no hay testigos. Sí. Es un delito a puerta cerrada. Y si hubo violación, me imagino que también te hacen una... checa. Sí, ¿no? El problema es, en el tema de la violación, es qué tan reciente sea. O sea, el tema de los daños físicos pueden desaparecer de 7 a 15 días. Ahora, ¿no? bueno, creo que nos tenemos Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Hay muchísimas preguntas, ya apenas voy con el principio. Sí, de hecho, apenas vamos a necesitar hacer un programa 2, pero hacemos un punto y coma. Escríbanos en nuestra cuenta de Twitter por qué no se denuncia el acoso sexual. El 13% dice por miedo, el 88% dice porque de todas maneras se queda impune y el 0% dice por burocracia. Participe con nosotras, @puntoycoma_TV. Volvemos.
Qué bueno que sigue con nosotros y gracias por sus participaciones en Twitter. Se ve que el tema está muy interesante. Y Rosalba, de verdad, tenemos muchas preguntas, pero sigue con el proceso. Porque bueno, entonces apenas ya llegamos a la ventanilla, ya pedimos quién. Bueno, si se puede, mujer, y luego. Ok. En primera instancia, a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas que vamos a hacer una denuncia, así como los imputados, tienen derecho a tener una defensa, un defensor público. Las personas que vamos a hacer una denuncia por un delito en calidad de víctimas, tenemos derecho a tener un asesor o una asesora jurídica. En el mismo sentido, puede ser hombre o mujer, como nos sintamos cómodos, pero también tendrá que ser proporcionado por el Estado, es decir, la Procuraduría tendrá que decirnos que tenemos derecho y que en caso de que no lo tengamos de manera privada, entonces nos puede proporcionar al asesora jurídica. ¿Qué va a velar? Pues nuestros derechos, ¿no? Nos acompaña, ¿no? También tenemos derecho a ser asistidas por una psicóloga o psicólogo, otra vez en el mismo sentido, ¿no? Porque estamos hablando de un delito, pues que realmente afecta desde nuestra parte emocional. Nos acompañan, si somos menores de edad, además tendremos que ser asistidas por mamá, papá o tutor. Si no lo tenemos, también el Estado deberá proporcionarnos uno, ¿okay? Porque muchas veces pasa que solo viven con el papá y el papá es el agresor, entonces pues ¿quién nos va a acompañar? ¿No? Y entonces se supone que podemos, los niños y las niñas también tienen derecho a ejercer pues igual una denuncia, ¿no? Y acudir personalmente. El problema es que si no tenemos redes de apoyo, pues va a ir a dar a una institución, pero bueno. Contamos esta cantidad de detalles, más o menos como lo que les acabo de decir. ¿Es muy incómodo? Sí. Hay que hablar de qué mano, derecha, izquierda, si había un dedo, si esto, tú cómo estabas. Ocurre mucho el tema de que a lo mejor estaba ebria y entonces las personas, muchas, no saben que cuando uno tiene relaciones sexuales con una persona en estado de ebriedad, se considera violación. Así otorga el consentimiento, porque es un consentimiento viciado que no pudo otorgar. Así sea tu esposa o tu esposo. Así sea tu esposa o tu esposo, ¿no? Porque no pudo dar su consentimiento, ¿no? O sea, es realmente la intromisión del cuerpo, ¿no? Sí. Y no pudiste decir sí o no porque en ese momento no estabas en condiciones, ¿no? de dar tu consentimiento. Y esto me parece sumamente relevante porque al otro día las adolescentes en preparatoria, universidad, bueno, que ni decirlo, ¿no? Es como muy común. Pero difícilmente sabemos que eso es una violación, ¿no? Y porque tú dices, ay, no, pues es que estaba borracha. Sí, pues claro. Sí, no sabes y entonces tú te autoculpas, ¿no? Oye, pero a ver, déjame hacerte una pregunta. Sí. Llega una chavita de 15 años o 18, me da igual, está borracha, ¿no? Y está con el novio, tiene relaciones sexuales y voy a ser abogada del diablo. Al día siguiente se quiere vengar de él y dice, pues me violó y yo estaba borracha. ¿Sí procede? Estaba ebria, consentimiento viciado. Uf. No pudiste dar tu consentimiento. Aguas. Así. Todos, sí, pues, aguas. Sí. Así. Pero qué bueno que lo estemos diciendo porque entonces nos hace responsable a todos. O sea, los límites. Tú, que vas a alcoholizarte, ¿hasta dónde tienes tú que ser responsable de tu propio ingesta de alcohol y tus relaciones? Y tú, muchacho, pues ponte buzo. Si es menor de edad, no. Si está alcoholizada, no. Mejor ya nada. Sí. Mejor no salgan. Haces la denuncia, ¿no? Vemos como todas estas circunstancias, hay que entrarle con todos estos detalles, ¿no? Conforme les citaba hace un rato la jurisprudencia, cuentas todos estos detalles y después vas a hacer... a mí me parece que ese debería de ser como el proceso en cuanto primero la narrativa, después lo siguiente. ¿Por qué? Si yo te hablo de que no hubo una penetración, por ejemplo, pues ¿qué sentido sería que tengas una evaluación médica, ginecológica o proctológica si tú ya tienes clara esa parte, ¿no? Porque a las mujeres también se les puede violar con un pepino o con un tubo. Tal cual. ¿No? Sí. El idiota, perdón, y que en paz descanse, pero de Marcelino Perello, que dijo que violación solo es con miembro. Y no lo dijo tan bonito como lo acabo de decir yo. Eso es una responsabilidad porque se puede violar con otras cosas. O lo que decíamos de los porquis, que dijo, no hubo penetración, solamente fue el dedo. Claro. Óyeme, ¿cómo? Se llama violación equiparada cuando es un objeto. Cualquiera que este sea. Sí. O sea, esa es violación equiparada. O la mano, o la boca, o lo que sea. Violación equiparada, ¿no? El problema es ese, el tema de las acreditaciones, ¿no? Porque entonces vamos a hacer una revisión médica. Y luego se les ocurre por ahí a decir, no sé, términos como himen elástico. Sí, ¿qué es un himen elástico? Bueno, pues que permite la penetración y no hay una rotura. Y entonces luego dicen, bueno, si no hay una rotura, no es violación. No es verdad, ¿no? Hay que hacer una descripción, insisto, de cómo fueron los detalles. O sea, no es que tenga que estar la ropa interior rota y tú sangrando, no.
Hubo por ahí, por ejemplo, me parece que en Ciudad Juárez, una sentencia donde llega el ex esposo con una navaja, la viola, le pone la navaja a un lado, tenía antecedentes de violencia, ¿no? Incluso de feminicidio en grado de tentativa, ¿no? Y cuando llega la sentencia, dice el juez, no es una violación porque no tenía, ¿no? indicios de violencia en el cuerpo. Y en sala se dice, bueno, no tenía en ese momento, pero traía una navaja, tiene antecedentes de violencia. Por supuesto, en ese momento, ¿qué vas a hacer? Sí, si tienes una navaja, tienes una pistola, pues por supuesto que dices mi vida. Sí, ¿no? Sí. Pero esa es otra cosa, ¿no? A nivel cultural, la sanción es sobre tu vida tienes que defender tu cuerpo. Claro, claro. Sí, claro. Sí. O sea, cooperas, porque si no me vas a matar. Claro, ¿no? y si no me muestras que te defendiste en serio, que no que gritaste, etcétera, entonces tú querías. Ahora, ¿no? también qué difícil para un juez, porque, insisto, ¿qué pasa si la mujer está despechada porque le pintó el cuerno y dice, pues ahora me voy a vengar? Todavía no acabo como... estamos empezando todavía, estamos como un poquito más adelante al principio. Haces tu denuncia, cuentas todos estos detalles con este nivel de detalle, ¿no? Que se dice que quien lea no tenga lugar a duda porque difícilmente alguien podría inventar tanto detalle, ¿no? O sea, a lo mejor te inventas la historia, pero tanto detalle así, será difícil. Después de eso pasas con el médico, la médica, según... Te hacen la revisión física, puede ser externa, puede ser ginecológica, proctológica, lo que hacíamos hace un rato, ¿no? Buscar evidencia, a lo mejor hay, a lo mejor no. Después pasas con una psicóloga, un psicólogo, que te va a hacer pruebas proyectivas, ¿no? Que va a determinar que la relación de tu narrativa, ¿no? sea congruente con las afectaciones psicológicas que estas no puedes modificar porque son proyectivas, las dice el inconsciente. ¿no? Si tienes una afectación en relación a eso y si incluso, porque en ese momento con el impacto todavía no tienes una afectación, también se puede determinar. ¿no? Porque además deben saber que el delito de violación o los delitos de abuso sexual, los delitos relacionados con violencia sexual, ¿no? se les llama formales. Es decir, ni siquiera me tendría que esperar que hubiera una consecuencia. El simple hecho de haberlo llevado a cabo ya en sí mismo se consuma. Sin embargo, justamente para evitar como estas historias, ¿no? de que inventó, no es verdad, se hacen las pruebas psicológicas para determinar y verificar si hay una afectación psicológica en la persona. Esas difícilmente, no digo que no se pueda, pues, ¿no? Pero difícilmente vas a poder inventarlas. Por eso les decía, esta historia de pobrecito, él sería incapaz y ya fue a dar al reclusorio, no necesariamente. Porque además deben ustedes saber que hoy día con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa se redujo muchísimo. Es decir, y el abuso sexual no es privación privativa, no es prisión preventiva oficiosa. ¿no? La violación sí, pero el abuso sexual no. Por ende, el acoso sexual, incluso contra menores de edad. Y eso me parece gravísimo. Claro, claro. ¿no? Ahora, esto es que no entendí el término. ¿Quiere decir que no van a dar a la cárcel? ¿No hay ninguna sanción? No. Prisión preventiva oficiosa significa que una vez que el Ministerio Público ya se allegó de estos elementos que dan lugar a la posibilidad de un delito, ¿no? La entrevista, las periciales, en psicología, en medicina, en ginecología, etcétera, la inspección en el lugar de los hechos, la persona dijo que había unos 4 sillones negros, entonces el Ministerio Público acude y verifica que en efecto existían 4 sillones, etcétera, todo lo que vaya como determinando, reforzando el testimonio de la víctima. Ya que tenemos todos esos elementos, llego con el juez, la jueza, y le digo, mira, tengo esto, ¿no? Es muy probable que esta persona sea responsable y entonces vamos a llevarla a vincularla a proceso, a iniciarle un proceso. Este proceso lo lleva en libertad. ¿no? En la mayoría de los casos, salvo que si es primo delincuente, así es, hay como ciertos matices, ¿no? Pero en términos generales, el proceso lo va a llevar en libertad. Y puede ser que por el tipo de sanciones nunca toque la cárcel, sino que a lo mejor cada lunes tenga que ir a firmar, que a lo mejor presente una garantía en caso de reparación de daño, etcétera, pero no va a estar privado de su libertad. ¿no? Ahora, eso, estamos hablando si se comprueba y toda una violación. La violación, prisión preventiva, sí. Ajá. Si es acoso o abuso sexual, no. ¿Okay? La violación es grave. Sí. Cuando yo digo que, híjole, yo tendría ahí mis reservas, es porque si, no sé, estamos hablando de un maestro, ¿no? Sí, ahorita, por ejemplo, me acordé del Kinder Matatena, ¿no? Ay, sí. Por ejemplo.
¿no? Y es que además también hay una estigmatización de cómo es que las víctimas van a reaccionar ante una violencia sexual. En los procesos cognitivos de niños y niñas, pues muchos niños y niñas no entienden que lo que están viviendo es un acoso o un abuso sexual. Creo que muchos de ellos, porque el abusador muchas veces es manipulador. Entonces son un montón de casos que... Entonces yo me acuerdo, platiqué aquí de un libro de este pianista muy famoso, James Rhodes. Decía, es que yo era un niño retraído, nadie me pelaba, era pésimo para los deportes, porque era un tipo como muy flaquito. Y el profesor, el que abusó de él durante 5 años, pues al principio lo tenía como su consentido, ¿no? Decía, ay, no te preocupes, eres buen deportista y si no ven en las tardes, yo te voy a enseñar porque tú puedes, porque yo creo en ti. Y entonces le regalaba luego un chocolate y luego no sé qué. Entonces sentía el niño más importante del mundo. Y después él lo violó durante 5 años, ¿sabes? Entonces tú no sabes cómo se compaginan dos mentes. Una que está vulnerable y otra que está por encima y la da 3 vueltas. Y entonces ahí, pues ahí entran los miedos, en la iglesia los miedos, en la escuela no entienden muy bien, pues esto qué es. Y así es donde se van conectando y por eso es tan difícil a veces de romper una relación que incluso parecería de amor. Muchas veces hay parejas que viven durante mucho tiempo una relación así, pero la víctima no se sabe víctima, ¿no? Hasta que se da cuenta y dice, Dios mío, pues es que yo pensé que de esto se trataba. Este mismo chavo dice, imagínate qué fuerte, ¿eh? Que pues finalmente ya terminó el asunto del abuso y entonces invitó a salir a una chava a los, no sé, 16 años. Entonces que le dijo, oye, ¿y si vamos a ponerle ahí al baño ahorita tú y yo? Y la chava dijo, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? O sea, el asunto era si nos dábamos la manita. Y él mismo dice, pues es que yo no sabía. Así aprendí. Así aprendió. Y es que, bueno, o sea, justo yo tocaba el tema de también la estigmatización de las víctimas, sobre todo cuando son menores de edad, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo sé que puede ser que mi hijo esté siendo violentado? Y les digo, híjole, tú como mamá, como papá, como persona cercana, vas a identificar que tenga cambios, porque no hay una regla tal cual. Muchos niños y niñas justamente en contextos de violencia, la única persona que les da cariño es quien ejerce violencia sexual en su contra. Y así asumen que es el amor. Parece absurdo, pero es un pensamiento de un niño que todavía no, o sea, es un pensamiento que apenas está desarrollando, ¿no? Que es concreto, que es egocéntrico, etcétera. Todas estas teorías de Piaget, etcétera, que nos sirven para poder interpretar que un niño, cuando llegan a decir, o una niña, me está pasando esto, la mamá, papá, la persona cercana se sorprende, se asusta, llora, se enoja, cambia la dinámica familiar y entonces la niña dice, mejor no hubiera dicho nada. Porque esto es mi culpa, porque en su pensamiento egocéntrico es mi culpa. Híjole, pues ahí están los puntos y yo creo que todavía tenemos unas poquitas de dudas más, pero vamos a hacer un punto y coma y los invitamos a que sigan participando con nosotros en @puntoycoma_TV con nuestra pregunta. ¿Por qué no se denuncia el acoso sexual? 25% por miedo, 50% porque se queda impune y otro 25% por burocracia. Participe y nos puede escribir con sus comentarios. Vamos a una pausa. Les voy a decir algo tristísimo. En esta mesa, cada vez que nos vamos a corte, nos contamos los casos que conocemos o los que nos han pasado a nosotras. En esta mesa, las 4 hemos sufrido de acoso sexual en diferentes ámbitos. Mira, me ha dicho... ¿Tú, Marichó, has sufrido acoso sexual alguna vez? Sí. Marichó es nuestra maquillista, que es preciosa y simpática. Y todas las que nos están viendo, estoy segura que tienen un caso. También nos contó un nuestro caso productor también. De una mujer que lo acosó a él, ¿verdad? Exactamente. Allá en cabina yo creo que nadie les ha ni les ha echado un ladrido. Feos. Qué no mal. es cierto. Pero bueno, el asunto es si este tipo de programas nos sirve a nosotras, a ustedes, para poner, digamos, los puntos sobre las IES. Es decir, ya llega el momento en que sí es acoso y no eres la única. Y hay mucha gente también que necesita hablar. Entonces, bueno, Rosalba Cruz Martínez nos ha hecho pues también una recreación de lo que sucede cuando va uno a denunciar. Pero además, esto ya es a nivel penal, lo podemos hacer incluso en nuestras casas, en las escuelas, en el trabajo, ya nos existe dijo que esta institución, trabajo, ¿no? en recursos humanos. Claro.
Vamos a seguir tocando el tema aquí en Punto y Coma más adelante, pero Rosalba, dinos dónde te puede contactar la gente si quiere pues asesoría o algo así. Claro, les doy mi número de teléfono de oficina. Te van a acosar. O les doy el correo mejor. Sí, ¿verdad? Sí. El correo, mejor el correo. Bueno, es Rosalba, con B labial, con B grande, rosalba.cruz. .mtz, que son Martínez, abreviatura de Martínez, @gmail.com. Ahí pueden encontrar. ¿Y estás como coordinadora del área legal de DAS? Sí, que es Derecho, Afidamiento y Sororidad, que es una asociación civil que damos acompañamiento legal justamente a personas que han vivido diferentes tipos de violencias relacionadas con violencia de género. Oye, y para pues ir cerrando, por ejemplo, ¿qué piensas tú de este tipo de cosas que se hacen públicas? Y, por ejemplo, retomando para lo que decíamos, la revista Time, ¿no? Que como personaje del año puso a todas estas mujeres que se atrevieron a denunciar. Y no solo estas grandes actrices, sino hubo una, no menos famosa, pero que ella denunció el acoso laboral para las conductoras de Uber en Estados Unidos. ¿Esto ayuda? ¿Finalmente ayuda para que cambiemos nuestra forma de pensar? Claro, porque es un tema de visibilización, ¿no? No eres tú en tu condición de a lo mejor no famosa, la única que está viviendo ese tipo de violencia. Porque además cuando te pasa un tipo de violencia de esta naturaleza, crees que eres la única. Que por eso nadie te va a creer, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se haga público y que se sepa que es un problema que se debe llevar a agenda pública también, ¿no? En este sistema de reeducación, o sea, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó desde el 2008 el tema del género y de la violencia de género. ¿Y dónde estamos situadas? Sí. Seguimos viviendo violencias. No, y se siente horrible, ¿eh? Yo como dices que me ha sucedido, no tiene que haber una violación para que sientas que te están violando. Claro. O sea, es de las cosas más horribles porque además tienes muchas cosas que perder. Entonces, creo que también tenemos que cambiar la cultura y la mentalidad que tenemos en México y la educación que le damos a nuestros hijos para que alcemos la voz y para que cambiemos este rollo que existe en nuestro país y en el mundo entero, porque ese es el tema de Hollywood, ¿no? Decir, a ver, Hollywood, que se supone que es súper equitativo y que es lo más moderno y demás, lo está viviendo y lo está viviendo con personas que son celebridades. Entonces, imagínate qué nos queda a nosotros. Y retomar lo que dijiste, no es no importa si te fuiste a la fiesta, no importa si le diste 2 besitos, si a la mera hora no quieres es no. Claro, fin. Claro. ¿No? Y hay que respetar, al final, es un tema de consentimiento. Y de los dos lados, ¿no? No lo puede decir el hombre y el no lo puede decir la mujer también. Claro, e invitar. Siempre hay que denunciar. Sí. Sí, después, porque además les dije la primera parte, después hay que llegar con el juez, volver a repetir todo, llevar a todas las personas que intervinieron, etcétera. O sea, todavía hay un caminar muy, muy largo. Y a lo mejor te corres del trabajo, y a lo mejor quedas como una piruja. Y a lo mejor ese día ya no quieres seguir, y está bien, pero siempre hay que denunciar, siempre, porque hay que visibilizar. Los números pueden hacer también diferencia en política pública, ¿no? Sí. Con eso nos quedamos, con esa buena reflexión, y gracias por venir, gracias Fabi Guarneros, gracias Yasmín Jablil. Del Bled. Ya me voy, ya no digo ni cómo me llamo porque seguro me equivoco también. Gracias, bye. Bye.